¿Qué pasaría si la historia que creías conocer estuviera bañada en más sangre de la que jamás imaginaste? Imagina un Londres medieval donde cada paso resuena sobre adoquines empapados de miedo, y un solo hombre encadenado se convierte en la chispa que enciende siglos de rebelión. Suscríbete si quieres descubrir la verdad y dale like. Solo así no te perderás la continuación de esta historia que desafía la leyenda. El amanecer del 23 de agosto de 1305 se alzó sin prisa sobre los tejados de una ciudad expectante. Las campanas aún no habían marcado la hora y, sin embargo, las calles ya vibraban con el murmullo de miles de gargantas listas para presenciar un espectáculo que superaba cualquier feria, torneo o relato de taberna. William Wallace, el rebelde que había convertido la palabra libertad en un grito de guerra, yacía en la penumbra de la Torre de Londres, consciente de que su última jornada sería más larga que cualquier batalla librada en los campos de Escocia. Lo increíble es que su destino comenzó mucho antes de ese viaje forzado hacia el sur. Nacido en Elderslie, un lugar demasiado pequeño para contener su ambición, Wallace no era un gran señor ni un cortesano aferrado a privilegios. Era ante todo un hombre herido por la injusticia. Vieron arder sus cosechas, arrastrar a sus amigos, humillar el recuerdo de su padre. Cada insulto se convirtió en una brasa que forjó su determinación. Cuando alzó su espada en Stirling Bridge, no solo cortó el avance inglés, rajó el velo de resignación que asfixiaba a su pueblo. Lo que vino después lo cambió todo. Con la misma rapidez con la que se difundía una balada, las villas escocesas susurraban su nombre como si fuera una contraseña para soñar despiertos. Y eso, más que los éxitos militares, aterrorizaba a Edward I. El monarca conocido como Longshanks había aplastado rebeliones en Gales, había expulsado comunidades enteras con un decreto y ahora observaba al norte con la mirada de un halcón hambriento. Nadie esperaba esto. La persecución contra Wallace alcanzó dimensiones casi míticas. Se tejieron redes de chivatos, se prometieron tierras y monedas a quien entregara una pista. Sir John Menteith, un compatriota que cambió honor por seguridad, acabó guiando a los soldados a un claro cercano a Glasgow. Ahí cayeron las cadenas, pesadas como la traición misma, sobre los hombros que habían sostenido el estandarte de la rebelión. Wallace no se quebró. Eso, justamente eso, enfureció todavía más al rey inglés. A partir de ese momento, cada legua hacia Londres fue un recordatorio viviente de lo que la autoridad es capaz de hacer con un símbolo. Atado a un caballo, exhibido como un trofeo sangriento, él contempló los rostros que se agolpaban a ambos lados del camino. Algunos curiosos, otros jubilosos, otros congelados por un miedo que no se atrevía a nombrar. Fue un desfile de pesadilla, una procesión que mezclaba feria y funeral en cada parada. Al llegar a Westminster Hall, el teatro estaba listo. El proceso judicial, celebrado en un latín que para Wallace sonaba tan ajeno como la cortesía de sus cautores, fue una mascarada calculada al milímetro. Le imputaron traición contra un rey que jamás reconoció, acusaciones de sacrilegio, de asesinato y de incendios que convertían la guerra en crimen. Cuando le ofrecieron hablar, su voz sonó firme como un acantilado. Él no podía traicionar a un soberano al que nunca le juró vasallaje. Esa frase, tan sencilla como letal, sentenció la representación. El veredicto ya estaba escrito, la pena reservada para quien osara romper la cadena invisible que unía cuerpos al trono. Nadie en la sala ignoraba la reputación del castigo: colgar, destripar y descuartizar. Era la cumbre del terror legal, el manual definitivo para borrar carne, espíritu y recuerdo de un rebelde. Sin embargo, lo que Edward I ansiaba no era simplemente extinguir una vida, quería destruir la inspiración. El rey comprendía que las ideas se propagan como humo. Había que asfixiarlas con un horror inimaginable. La noche previa a la pena, Wallace pasó horas atrapado entre piedra húmeda y silencio vigilante. Relatan los guardias que, lejos de implorar, descorrió los hilos de su memoria. La risa de un hermano caído, el perfume de un verano en las Highlands, el clamor de las espadas golpeando los escudos enemigos. Aferrado a esos ecos, se preparó para un alba que llegaría sin promesas de clemencia.
Y entonces amaneció. Lo primero fue el desnudo forzado, la tela arrancada, la dignidad arrancada con la misma brutalidad. Lo segundo, la atadura al rastrillo de madera, herramienta agrícola deformada en vehículo de humillación. 2 caballos avanzaban con paso rítmico, arrastrando al condenado sobre piedras que parecían garras. Los transeúntes se apretaban unos contra otros. Algunos rezaban en un susurro, otros reían, otros alzaban a sus hijos para que jamás olvidaran qué sucede cuando se pretende morder la mano del rey. Aquí es donde se pone interesante. Mientras la procesión serpenteaba por Cheapside, varios comerciantes aprovecharon para vender pan y jarros de bebida. Era un carnaval macabro donde el sufrimiento cotizaba como entretenimiento. Atrás quedaban los pregones del mercado, sustituidos por un himno de gritos y maldiciones. Wallace, empapado de sudor y sangre, mantenía los ojos fijos en las nubes, como si la bóveda gris pudiera ofrecer un resquicio de consuelo. Los soldados notaron su silencio y lo interpretaron como un desafío. Alguno, en un arranque de crueldad pueril, acercó una antorcha demasiado cerca a la piel expuesta, dejando una estela de carne chamuscada y risas nerviosas. Esto era solo el comienzo. Al llegar a Smithfield, un olor a madera fresca impregnaba el aire. El cadastro lucía recién reforzado, las cuerdas tensadas con meticulosa dedicación. Desde la distancia parecía un escenario teatral, pero de cerca era una máquina diseñada para triturar cuerpo y alma. El sonido de los martillos ajustando las últimas abrazaderas se confundía con los pregones que anunciaban empanadas calientes, contraste descarnado entre la vida cotidiana y la violencia institucional. El verdugo, rostro oculto tras una capucha que se balanceaba con cada respiración, revisó el filo del cuchillo destinado a abrir el vientre del prisionero. Sus dedos acariciaron el acero con la familiaridad de quien se sabe artista macabro. Un alguacil proclamó la sentencia con voz engolada y entre párrafos solemnes deslizó la palabra hereje, luego traidor, como si cada sílaba fuera un clavo añadido al ataúd de la memoria. Nadie podía prever la marea de silencio que sobrevino cuando alzaron a Wallace para el primer acto de la ejecución. La cuerda rodeó su cuello, ajustada de tal modo que prometía dolor sin pronta muerte. El verdugo dio la señal. El cuerpo se elevó unos palmos y comenzó a bailar el torpe valse de la agonía. Piernas peteando el vacío, manos crispadas, rostro virando del rubor al morado en cuestión de segundos. Un niño a hombros de su padre se cubrió los ojos. El padre, por el contrario, aplaudió como si estuviera en la platera de un teatro improvisado. Y justo cuando la vida abandonaba los ojos del héroe, la cuerda cedió por orden del verdugo. Wallace cayó sobre la tarima, jadeando como un ciervo acorralado. Sus labios resecos intentaron formar una oración, o tal vez un desafío. No hubo tiempo para descifrarlo. Lo increíble estaba por comenzar. Lo que ocurrió a continuación era tan espeluznante que prometía grabarse en la memoria colectiva de Inglaterra y Escocia por generaciones. Porque el verdugo se arrodilló junto al cuerpo todavía jadeante y con la precisión de un cirujano de la muerte deslizó el cuchillo por la línea del ombligo hasta el esternón. Un siseo ahogado brotó de la multitud. Los más sensibles apartaron la mirada, pero la mayoría quedó atrapada en esa mezcla hipnótica de fascinación y repulsión que solo el dolor ajeno provoca. Wallace, consciente de cada centímetro de desgarradura, expulsó un gemido que resonó como un eco primitivo. Un sonido demasiado humano para un castigo tan monstruoso. Lo increíble es que el verdugo, siguiendo la macabra liturgia dictada por el rey, sacó los intestinos con movimientos lentos, mostrándolos al gentío como quien exhibe un trofeo de caza. Así muere la traición, proclamó un pregonero, elevando la voz por encima del murmullo aterrado. Las vísceras, aún tibias, fueron arrojadas sobre las brasas encendidas a los pies del cadalso. El crepitar de la carne quemándose se mezcló con un olor dulzón, casi empalagoso, que cubrió el aire como un sudario invisible. Aquí es donde se pone aún más perturbador. Mientras cada órgano chisporroteaba, Wallace abrió los labios y, según un relato anónimo, susurró un "freedom" apenas audible, obligando a 2 soldados a clavarle las rodillas sobre los hombros para silenciarlo. Esto era solo el preludio.
El verdugo, orgulloso de su oficio retorcido, extrajo el corazón palpitante y lo alzó con gesto teatral. Algunos afirmaron más tarde que vieron la última contracción latir en el aire antes de caer al fuego. Si la compasión estaba destinada a morir aquel día, lo hizo incendiada ante cientos de testigos. El silencio que siguió fue tan espeso que cualquiera habría oído caer una aguja, hasta que el pregonero, un maestro de la manipulación pública, rompió la quietud para leer el último artículo de la sentencia: decapitación y partición en cuartos. Nadie esperaba el golpe seco del hacha cuando por fin separó la cabeza del tronco. El cuerpo, ya vacío de vida y entrañas, se sacudió una última vez como si aún buscara resistirse a la nada. La cabeza de Wallace, goteando, fue elevada sobre el filo reluciente. La tarja negra que embadurnaría sus rasgos llegaría después. Ahora hacía falta grabar su expresión de dolor y orgullo en las retinas de cada espectador. Un niño comenzó a llorar. Su madre le tapó los ojos solo cuando ya era demasiado tarde. Y entonces, con la frialdad de un contador, los ayudantes dividieron el cuerpo en 4 porciones, las depositaron en cestos de mimbre y se dispusieron a emprender la ruta que las llevaría a Stirling, Perth, Berwick y Newcastle. Y lo que vino después lo cambió todo, porque ahí, debajo del puente de Londres, la cabeza embreada se convirtió en un faro tétrico visible desde los barcos que remontaban el Támesis. Un marinero flamenco registró en su diario la impresión de una máscara de piedra acechando a los vivos. Los cestos con los cuartos viajaron custodiados por guardias que narraban con orgullo los detalles de la carnicería en cada parada, avivando un miedo que se pretendía infinito. Sin embargo, la estrategia de terror tuvo un efecto secundario inesperado. El relato se transformó en leyenda y la leyenda en semilla de resistencia. Aquí es donde se pone interesante. En Stirling, los paisanos que contemplaron aquel pedazo de carne ennegrecida no sintieron sumisión, sino furia. En Perth, un sacerdote anónimo rezó por el cuerpo del mártir antes de que la patrulla pudiera detenerlo. En Berwick, unos truhanes escoceses robaron el cuarto enviado por la corona y, según crónicas secretas, lo enterraron bajo un roble como reliquia. El mensaje del Longshank se fracturó en 1000 interpretaciones, y cada una alimentó la hoguera de la rebelión. Nadie esperaba que Robert Bruce, perseguido por dudas sobre su propio rol en la independencia, visitara en secreto uno de los símbolos macabros. Frente a aquel trozo de carne, comprendió que la humillación de un hombre podía galvanizar el alma de toda una nación. Poco después, Bruce rompió con los ingleses y en Bannockburn devolvió el golpe que Wallace no pudo asestar. Así, el rey que pretendía encadenar la historia terminó forjando la leyenda que destruiría su plan. Pero volvamos a Londres, al eco inmediato de la ejecución. El pueblo inglés, al principio extasiado, comenzó a murmurar en las tabernas que la brutalidad había sido excesiva, incluso innecesaria para un caballero. Algunos cronistas hablaron de pesadillas colectivas, mujeres que daban a luz viendo la escena revivida en alucinaciones febriles, hombres que despertaban empapados de sudor convencidos de sentir la cuerda en su propio cuello. La violencia, una vez liberada, no regresó dócilmente a su cauja. Los archivos del rey muestran un detalle revelador. Se emitieron nuevas órdenes prohibiendo exhibiciones prolongadas de los restos, sin permiso directo de la corona. Era la admisión tácita de que en lugar de sofocar el fuego, lo habían avivado. Y es que la crueldad pública, lejos de funcionar como simple disuasión, perfora la memoria colectiva, la convierte en un pantano donde germina resentimiento y fanatismo. Esa paradoja se transformó en el legado involuntario de Edward E. Lo increíble es cuántas voces intentaron reescribir la escena para hacerla más digerible. Cancilleres ingleses suavizaron el relato en informes oficiales, sugirieron que Wallace había muerto rápido y sin dolor. Al otro lado de la frontera, bardos escoceses exageraron hasta lo grotesco, añadiendo llamas que nunca existieron y fantasmas que susurraban venganza. Entre ambos extremos nació el mito, pero la verdad quedó oculta, que la muerte de Wallace fue meticulosa, calculada hasta el detalle más insoportablemente humano. Aquí es donde se pone todavía más turbio. Durante siglos, peregrinos clandestinos visitaron el lugar exacto del cadalso.
Dejaban flores en la tierra empapada de sangre, grababan iniciales en las tablas de las posadas cercanas o recitaban versos prohibidos. Los agentes de la corona arrancaban los ramos al amanecer, pero cada noche volvían a aparecer, multiplicados. El símbolo se negaba a morir. Era como si el sufrimiento de Wallace hubiera inaugurado un pacto silente entre los vivos, recordar para que la injusticia no pasara desapercibida. La psicología colectiva de Escocia cambió. El temor al suplicio se transformó en disposición al sacrificio. Muchas madres al acunar a sus hijos susurraban historias sobre cómo la dignidad podía sobrevivir al cuchillo de un verdugo. Esa narrativa, tan visceral, cultivó una identidad nacional basada no solo en la victoria, sino en la resistencia ante un poder superior. La idea de libertad cobró un peso físico, casi anatómico. Cada órgano extirpado de Wallace se convirtió en metáfora de algo irrenunciable. Algunas décadas más tarde, cuando los reyes firmaron tratados y los nobles cambiaron lealtades como un taur intercambia cartas, el pueblo seguía mirando más allá de la diplomacia. Veía en las sombras del pasado el perfil recortado de un guerrero destripado, y aún así victorioso. Ese contraste entre cuerpo destruido y mito inquebrantable alimentó una literatura popular que desbordó fronteras. En Florencia, un poeta citó la furia de Wallace. En París, un trovador entonó baladas sobre su muerte encendida. La tragedia medieval se volvió radiofónica antes de que se inventara la radio. Pero la influencia de la ejecución no se limitó a la cultura, alcanzó también a las leyes. 2 siglos después, juristas europeos citaron el caso de Wallace para argumentar que el castigo no debe degradar más de lo necesario. Lo hicieron al debatir si se podía calificar de justicia la tortura pública. El espectro del caballero escocés, despiezado ante la multitud, se convirtió en piedra angular de un naciente concepto: dignidad humana. Aunque tardó siglos, la crueldad aplicada aquel día sembró el germen de lo que hoy entendemos como derechos fundamentales. Nadie esperaba que el verdugo, anónimo durante años, terminara confesando en un monasterio. Un documento perdido, hallado en el siglo XVII y casi destruido por la humedad, recoge su testimonio. Mis manos no tiemblan cuando corto, pero mis sueños sangran. Esa frase recorrió Europa como una corriente eléctrica retardada, recordando a todos que, detrás de la capucha, late un corazón susceptible a la culpa. La brutalidad sistemática no solo marca al ejecutado, contamina al ejecutor, corroe la autoridad que la impone y, finalmente, erosiona la sociedad que la aplaude. Lo increíble es que, a pesar de tanto horror, el relato de Wallace conserva un destello de esperanza, porque cada vez que alguien pronuncia su nombre rescata la idea de que una sola persona puede sacudir los cimientos de un imperio. No importa que sus cenizas se esparcieran en 4 direcciones, su espíritu viaja intacto, como si la espada que alzó en Stirling hubiese perforado no solo carne, sino la línea que separa la memoria de la eternidad. Y aquí es donde se pone verdaderamente fascinante. ¿Qué habría pasado si Wallace hubiese aceptado arrodillarse, besar el anillo de Longshanks, negociar un perdón? Tal vez Escocia habría tenido paz inmediata. ¿Pero a costa de qué? La comodidad de la sumisión devora lentamente la esencia misma de un pueblo. Wallace eligió un camino insoportable para la carne, pero fértil para el alma de su nación. Ahí radica el verdadero giro de la historia. La victoria no siempre se mide en castillos conquistados, sino en voluntades que se niegan a romperse. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje, por el dolor y la dignidad, pero la historia, como sabes, jamás descansa. En la próxima entrega desenterraremos los documentos secretos que revelan por qué algunos nobles escoceses colaboraron con el rey inglés y cómo sus descendientes todavía pagan el precio de esa decisión. ¿Te lo vas a perder o te atreverás a mirar de frente la traición que cimentó imperios y desangró familias? Suscríbete y activa la campana si aún no lo has hecho, porque la traición, al igual que la historia, siempre vuelve para cobrar su deuda.